allí donde hoy hacemos la verdad construida, lo inhóspito domado, las calles dirigidas, solo naturaleza bruta y bárbara había. Nuestra ciudad es nuestra, la hicimos como dicha. Estas son palabras de Gabriel Celaya, de su Rapsodia Euskara, 1960. Decíamos, les prometíamos que en nuestra tertulia queríamos hablar de Vitoria. ¿De cómo va Vitoria? ¿De cómo la ven, por ejemplo, Ana Aguirre, que ya nos acompaña? Buenos días, Ana. Buenos días, Agunón. Gracias, Agunón, por estar aquí con nosotros en este espacio. Ana Aguirre es gerente de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda de nuestro Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pero María Moraza, buenos días. Buenos días. También un hombre acostumbrado a mirar Vitoria y a mirarla con detalle, licenciado en Bellas Artes, que también nos va a acompañar, por lo tanto, en los próximos minutos. Estábamos también preparando, por ejemplo, días atrás, un espacio como este, una tertulia como esta, y entre pues esos artículos, esas notas, hemos encontrado, por ejemplo, una normativa sobre colores en las fachadas que impone en el centro una imagen neutra. Quizás de esto sepa mucho Ana Aguirre. Nos dice, por ejemplo, que el ensanche de Vitoria y el casco viejo están sometidos a una particular dictadura, ¿no? La de los colores. No para nada no tiene que haber colores puros ni estridentes en la zona del casco y del ensanche, ¿no, Ana? Bueno, efectivamente, hay un plan especial de rehabilitación integral del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, donde especifica cómo están los edificios, qué es lo que hay que hacer, qué colores pueden llevar. Pero yo creo que tampoco somos muy dictadores, como has dicho. No se vive como una dictadura, ¿no? No, sino que creo que hay una gama amplia de colores, pero siempre respetando, no se nos olvide que es un casco medieval, que es del siglo XII y que, bueno, creo que por mucho que haya evolucionado la historia, eso lo tenemos que mantener a ultranza. Sí, ese tono centenario, ¿no? Que se note esa historia. En colores, nos llama mucho la atención, colores puros y estridentes. Bueno, lo que... rechazados de plano. Sí, efectivamente, lo que no puedes poner es un casco medieval, bueno, pero en aquí ni toda Europa. O sea, visita los cascos medievales de Europa y tienen prácticamente la misma imagen. No puede ser a un azulón o un rojo, ¿no? Es decir, esto estaría fuera de todo contexto. Y esto sí que está permitido, por ejemplo, en el Estradio o en cualquier otro barrio de la ciudad, ¿no? Sí, porque claro, las normativas son diferentes. Es decir, nosotros tenemos una normativa específica de casco medieval. El ensanche también tiene su normativa, pero luego ya los extrarradios es completamente distinto. Bueno, aunque esto no se ve tampoco, ¿no? Demasiado, por lo menos, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo en una zona de Bilbao, en una fecha que siempre me llamó muchísimo la atención, con colores azules, además alternando, no sé si eran azules y amarillos, y la verdad no estamos demasiado acostumbrados, ¿no?, a este tipo de combinaciones o de estética, ¿no? Nos resulta un poco chocante, ¿eh? Sí, efectivamente, sí. Yo creo que lo que dice Ana, pues sí, siempre hay que cuidar un poco el entorno de la ciudad y quizás lo que se debería de pretender en la ciudad es que estén las cosas integradas en su justa medida. Y por lo tanto, en fin, las normativas en este sentido que ha comentado Ana me parecen acertadas. Le decíamos antes que veíamos a Vitoria-Gasteiz como una ciudad europea, ¿no?, por la conservación de su casco antiguo, ¿no? ¿Por qué una ciudad europea? Siempre estamos utilizando estos términos cuando hablamos de Vitoria. Bueno, yo creo que Vitoria es una ciudad europea en muchos aspectos. Yo soy una enamorada de Vitoria, reconozco, de los que decimos de Vitoria de toda la vida, pero yo creo que Vitoria será una ciudad que a través de los siglos y a través de... se estudiará como ciudad modelo en muchísimos aspectos, con todas las deficiencias y carencias que tengamos. Yo creo que ha habido una gran voluntad política, yo con un entusiasmo político por hacer una gran ciudad, desde muchos aspectos, desde el punto de vista social, ambiental, de equipamiento, y yo por eso siempre digo que es una ciudad europea. Y la verdad es que cuanto más sales, sobre todo a las ciudades del Estado español, ves la diferencia. Y sobre todo cuando viene gente de otras provincias aquí, es cuando quizás despiertas más o valoras más aquello que te están haciendo ver los de fuera. Sí, quizás pones el acento y dices, pues sí, exactamente. Razón, ¿no? Quizás los vitorianos acostumbramos demasiado a ver nuestras cosas y no las valoramos. Y muchas veces nos tienen que venir los de fuera a decir, pero ¿qué ciudad tenéis? Sí. La verdad es que cuando tenemos visitantes, lo habitual es que nos digan precisamente esto, ¿no? ¿Qué ciudad me ha encantado?
y dices, bueno, pues lo de siempre, todo visitante, ¿verdad? Es lo de siempre, ¿no? Nos decís que Sí, bueno, sí. que le encanta la ciudad y sobre todo, no se llama quizás la atención que sea una ciudad para quizás también para andar. Fíjense ustedes lo que se ha hablado muchas veces como ciudad peatonal, Vitoria-Gasteiz, que siempre tenía muchísima polémica, ¿no? Los que estaban a favor quizás o en contra, o por problemas de circulación que podían causar, y lo mucho que se valora, ¿no?, este hecho. Sí, bueno, realmente el hecho de ser una ciudad peatonal es una cosa que creo que gusta a todo el mundo, ¿no? Porque Bueno, también le quieren poner sus pegas. Sí, bueno, efectivamente tiene problemas para el tráfico rodado. Lo que pasa que ese digamos, sistema de tener la ciudad con paseos está muy bien siempre y cuando no estén interrumpidos por determinados objetos que te impiden el caminar correctamente, ¿no? Entonces yo tengo un poco de miedo de lo que está haciéndose en la parte nueva de la ciudad, incluso en partes viejas de la ciudad donde se están haciendo cosas que, en mi modo de ver, pues se están deteriorando, digamos, el look, digamos, de la ciudad. Concretamente, yo te podría hablar de muchos ejemplos, ¿no? Pero así como el casco viejo, digamos, en la mayoría de las partes está bastante bien, no han metido ahí demasiadas cosas que interrumpan un poco la visión y todo esto. No, tampoco pones demasiado, ¿no? No hay, vamos, que a veces ni para Sí, señales, ¿no? Exactamente. Hay que dar vueltas. Sí, pero por ejemplo tenemos casos como en el centro de la ciudad que están convirtiendo los espacios abiertos en espacios cerrados. Es decir, el caso clásico que hemos tenido aquí a ocasión de hablar otras veces, la Plaza de los Fueros, el levantamiento de esos muros, que realmente, ha habido una polémica muy grande con esto, y nosotros pensamos que, vamos, no soy yo solo, sino que un colectivo de gente, pensamos de que esto realmente afea mucho a la ciudad, porque esa plaza, si hubiese estado a las afueras, estuviese de alguna manera bien vista, pero metida ahí con calzador, levantar esos muros donde nos impide la visión, el encuentro de las personas, en fin, y luego no se ha solventado tampoco el problema de la gravedad del asunto que se cubrió, que era realmente la seguridad, es decir, eso sigue siendo inseguro. Otro ejemplo puede ser el tema... ¿Por qué sigue siendo inseguro? Hombre, habrá algún día, desgraciadamente, ojalá no ocurra, pues que algún imprudente se suba y se caiga al foso, entonces se caerá del Está totalmente cubierto ahora. Sí, pero los muros tienen 2 metros, si tú te subes al muro y te caes al foso son 7 metros, con lo cual ya la cosa se agrava bastante. Luego encima la han afeado con unos barrotes ahí que parece una jaula, bueno, esto es horrible. Esto, yo he traído unas personas de Holanda hace poco y le ha gustado todo, mucho menos eso, ha dicho que es lo más feo, la plaza más fea de España. Sí. Y luego, por ejemplo, el caso del mural de Ibarrola, pues que es un mural muy bonito, pero que ese no es el sitio donde se ¿El decora. nombre, por ejemplo? En General Loma, el mural este de Ibarrola. Entonces, bueno, un mural no tiene visión periférica y eso tiene que ir contra una pared. Realmente yo no entiendo cómo se puede poner en medio de un paseo y encima de una jardinera. Entonces el que está detrás está condenado a ver el vaciado y el que está de costado pues a ver el canto. Sí, la verdad es que todos nos fijamos en nuestra ciudad, nos la vemos día a día y bueno, ahí está, ¿no? Quizás para lo que unos es aceptable, para otros, bueno, pues... Que conste que a mí me gusta mucho lo de Ibarrola, sí. Pero no es el sitio adecuado, es como si te compras un sillón precioso y lo pones en el cuarto de baño, es decir, eso no está digamos, integrado dentro del recinto donde se ha colocado. Aguirre, venga, vamos a seguir sacando pegas aquí a Vitoria-Gasteiz. ¿Se pueden sacar pegas por otros sitios? A ver. Bueno, yo me supongo que pegas se podrán sacar muchísimas, ¿no? Lo que pasa es que yo, referente a la Plaza de los Fueros, que has comentado, no sé si es lo ideal, pero igual es lo menos malo, ¿no? Las medidas que se han adoptado. Tampoco se nos olvide que los redactores de los proyectos, como pueden ser pues personajes de la categoría del arquitecto que lo ha hecho y del escultor, pues es muy difícil el cambiarles la idea, el modificarles un proyecto. Yo tuve la suerte y la desgracia de estar con Chillida y bueno, pues la verdad es que sacamos una idea muy concreta, como diciendo yo soy el redactor, yo soy el que voy a hacer la modificación. Efectivamente, habría muchos artistas vitorianos como vosotros que habrían planteado alternativas diferentes, estoy segura, y entre ellos, por lo que hemos comentado antes a micrófono cerrado, eras uno de ellos, pero que sí que es cierto que tenemos que respetar un poco la opinión del creador. Que no sé si es la más idónea, pero bueno, yo la verdad es que con toda la polémica que ha habido en la Plaza de los Fueros, el resultado no me ha parecido tan malo,
tan malo como el que esperaban en un principio, que decían, bueno, de unos muros hay, de unos 60, de unos no sé qué. Al final, no sé si es que ya te acostumbras a todo, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahora no sé tampoco hablar. No sé, tampoco lo veo tan mal, ¿eh? Bueno, es que la gente al final ya asume lo que sí, no puede hacer, es que no puede hacer nada. Entonces dice, bueno, pues es igual que haya 10.000 firmas en contra, es igual que haya gente en contra, lo hacen por decreto y se acaba. Es decir, ahí lo tienes, si te gusta bien y si no. De hecho, se ha vuelto a modificar otra vez el proyecto, como digo, con las barras. Es decir, ya ni siquiera el artista está conforme con eso, porque eso es una jaula, ¿no? Con sus cosas. Pero en fin. Tenemos un invitado que se incorpora también a nuestra tertulia, Jorge Girbau. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos, Jorge? Bien, gracias bien. También por estar aquí entre nosotros. No sé si conoces a Pedro María Moraza, Ana Aguirre. Sí. Vamos a ver, hoy hablando de últimos proyectos, ahí está el de una plaza que se presentó, además no hace demasiado. ¿Cuánto tiempo hace ya, Jorge Girbau, que se presentó esta plaza? En julio. Juan de Ayala, en julio. Además, el último día de julio. Con concierto, con música, se quiso que fuera una inauguración sí, un tanto... con show, ¿no? Con show, eso es un tanto especial. ¿Cómo se ve la plaza a pocos meses vista de su inauguración, por decirlo de alguna forma? Hombre, yo la veo muy bien, qué remedio me queda, ¿no? Pero también la recuerdo como una pesadilla, ¿eh? ¿Sí? Sí, todo el proceso es de una auténtica pesadilla. ¿Por qué razones? Un proceso de trabajo. Sí. Sí, ha sido muy lento. ¿Al de ponerlo en marcha? Costoso, con muchos problemas de prensa, de esas cosas que ofensivas para uno, ¿no? Uy. ¿Tienes ya flojas un poco de polémica también por cómo se iba a hacer o? A ver. No, en cuanto al proyecto, lo que es diseñar el proyecto, ponerse a trabajar y todas las cosas ha sido comodísimo, rápido, fácil, etcétera, etcétera. Y yo creo que los problemas venían después de algún tipo de gente que no ha entendido nada, entonces ha escrito artículos de prensa pues que me han ofendido, francamente mucho, ¿no? Es decir, yo no necesito apoyo de ningún partido para trabajar, ni lo he necesitado nunca, etcétera, etcétera. Pero será otro tema seguramente, ¿no? Sí. Quizás hoy queríamos hablar de cómo va Vitoria, y cuando pensábamos quizás de cómo va cambiando, pensábamos quizás en esa construcción, ¿no? En ese diseño de una plaza en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Sí, yo lo analizaría más a nivel estético y de funcionamiento de un espacio público, ¿no? En cuanto al nivel estético de la plaza, yo creo que es bastante dura de ver en esta ciudad, por lo menos ahora, igual por los tonos o por la linealidad que tiene la plaza. Pues sin embargo me parece un proyecto muy cariñoso, porque está lleno de fuentes de agua, de sonido de agua, metido en mitad de calles por las que circulan coches, con lo cual los sonidos te aíslan, el espacio central es abierto totalmente, de manera que es útil. Y luego está rodeado de jardines para aislarlo aún más todavía el sonido de coches, ¿no? Yo creo que es un proyecto interesante. De todas maneras, cuando uno hace un diseño, por ejemplo, de una plaza como esta, o de cualquier otro elemento en la ciudad, lo que está claro es que siempre va a haber quien diga, me encanta la plaza, o me encanta el edificio, y también va a haber quien diga, oye, pues mira, es horrible, no, es insoportable, ¿quién se le ocurre hacer esto? Yo creo que es... Sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa es que tengo mis problemas en este asunto, ¿no? Por ejemplo, y hablando de esa plaza concretamente, creo que poniéndose en la fachada del edificio de la Hacienda y mirando la fachada de enfrente es mucho más espantoso lo que hay ahí enfrente que la plaza, que la parte de atrás de hecho de todos los oficios y que el mismo edificio de Hacienda. Sin ¿no? embargo, han dado un premio. Sí, el centro del Colegio Vasco Navarro, creo recordar a José Luis Catón y a los arquitectos. No, pero no hablo de eso, sino de la fachada de enfrente del edificio de Hacienda, Sí, no del edificio de Hacienda que a mí me gusta. No, yo soy defensor de ese edificio, sí, por supuesto. Ya creo que va siendo hora de que la estética de la ciudad se vaya cambiando en función de cómo está funcionando la estética en el mundo. A mí me aburre muchísimo que se hagan fotocopias de casas antiguas y que sean nuevas, ¿no? Por ejemplo, o que en el casco viejo se esté de alguna manera copiando lo que había antes, cuando se están tirando las casas enteras, por ejemplo, la calle Zapatería, una manzana entera, y se va a hacer una especie de fotocopia, pero mala, de lo que podía haber antes, ¿no? Cuando se está haciendo arquitectura actualmente. A ver. Jorge, lo siento, pero discrepo. A ver. Yo creo que el centro histórico, que es la historia y la raíz, la cultura de nuestro pueblo, hay que conservarla a ultranza, su morfología, a ultranza, porque yo creo que ha sido el gran valor del centro histórico, no la calidad de la vivienda, que ha sido malísima,
sino yo creo que ha sido el gran ejemplo de esta ciudad, ha sido su morfología urbana. Yo creo que eso hay que mantenerlo a rajatabla en un centro histórico. En otra parte de la ciudad te acepto y te respeto que haya un cambio drástico y que no se haga una copia, una fotocopia, como dices tú, pero en el centro histórico creo que es, bueno, exigible por parte de técnicos y políticos el mantenerlo, es mi postura. Sí, bueno, yo creo que hay edificios que se pueden mantener por su calidad estética o porque es un palacio o por su historia, etcétera, etcétera. Pero hay otros edificios que realmente no tienen ningún interés de ningún tipo, es decir, ni a nivel estético, ni a nivel de construcción, ni a ningún tipo de nivel. Y lo que sí se está haciendo es que ahora mismo en esta ciudad hay arquitectos interesantes, y dentro de 40 o 50 años va a suceder que lo que es el centro de la ciudad, el meollo de esta ciudad, donde se van a desarrollar casi todas las actividades, como está sucediendo hasta ahora, que es una ciudad que está en el centro, ¿no? Pues va a parecer que nunca pasó nada. Es decir, porque cuando se vuelvan a ensuciar las fachadas y se vuelvan a poner la madera vieja, etcétera, etcétera, va a parecer que no ha sucedido nunca nada ahí, ¿no? Mientras que en otros periodos de la historia se han ido superponiendo construcciones a otras, y han ido haciendo otro tipo de cosas que han dado señal del paso de vida que ha pasado ahí. Han pasado cosas y cada cosa es actual en su momento. No creo que haya que yo creo que por desgracia atrás, dejamos bastantes restos a través de los tiempos, por muy conservaduristas que seamos, por desgracia creo que dejamos bastantes. De todas maneras, yo creo que la gran belleza del centro histórico no son los palacetes, porque yo creo que precisamente carece bastante de este tipo de palacios, este tipo de arquitectura, como puede ser la de Salamanca, como puede ser la de Cáceres. Es decir, yo creo que el gran mérito de este casco, la conservación, ha sido esa parcela gótica estrecha que ha marcado las calles. Yo creo que eso es lo que hay que conservar, al 100%. Efectivamente, si realmente algo bueno tenemos en Vitoria, yo creo que es el casco medieval, el casco viejo, con insignes arquitectos y gente científica como que los construyeron, como fue Fernando de Escoriaza, que en fin, aunque nació en Leniz, pues vivió en Vitoria, con su mujer mandó construir el Palacio de Escoriaza Esquivel, por ejemplo, o Justo Antonio de Olaguibel, que hizo el Paseo de los Arquillos, el de Ciérala, por ejemplo, que vamos a quitar, por decir algo, ¿no?, el Paseo de los Arquillos, porque está viejo, hay que hacer una cosa nueva. Vamos, no se me plantea a mí. Yo creo que no lo habéis entendido en absoluto. Yo no he dicho que se cambie la distribución del casco viejo. Entonces, no, te entiendo, a mí me parece muy bien que se hagan cosas nuevas, pero lo que estoy a favor completamente es de que esas cosas nuevas estén integradas en el recinto donde se hacen. Es decir, hay cosas que no pegan ni con cola. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar en las partes donde lo hagamos. Y cuando hagamos una cosa, consultar a la gente que tiene un criterio sobre el tema. Es decir, si la decisión es política, lógicamente, yo creo que un buen político, y no voy a decir cómo tienen que hacer los trabajos, pero lógicamente se deben de reunir de gente que entienda de la materia que se va a tratar, que se asesoren y que luego ellos tomen una decisión, pero siempre con gente un poco entendida en la materia, porque es que estamos llegando a algunos extremos que cierta clase política piensa que entiende de todo, ¿no? Bueno, esto siempre que se hace, ¿no? Ahí están los arquitectos y los proyectos. Bueno, se hace y no se hace, ¿no? A veces sí, a veces no. Realmente hay de todo. ¿Cómo va Vitoria? Creo que Jorge Girba es el único que nos ha respondido. Hemos hablado de una ciudad europea. Vamos a ver, ¿cómo va Vitoria? Jorge Girba, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo va Vitoria-Gasteiz? A nivel urbanístico es una ciudad fantástica, agradable, se puede caminar a pie, limpia, en fin, reúne una serie de condicionantes que yo creo que son envidiables por la casi mayoría de las ciudades, dado que además tiene un tamaño reducido y pocas posibilidades de que crezca mucho más, ¿no? Con lo cual se la puede mimar y cuidar, que de hecho está hecho ya eso, ¿no? Yo creo que ese trabajo ya está bastante bien hecho. Lo que pasa, yo creo que habría que tener una tendencia a la modernización de la propia ciudad, que no se quede anclada en una parte histórica de su pasado, sino que camina hacia adelante, ¿no? De ahí que ya prueba las obras nuevas que se están haciendo, que además en esta ciudad parecen arriesgadas, pero que es un tipo de arquitectura que incluso, bueno, está pasado de moda ya, ¿no? Lo que pasa es que ahí parece una auténtica barbaridad. Y en cuanto a lo del casco viejo, insisto, ¡ay, Dios mío! yo no decía en absoluto que se cambie la distribución del casco viejo, ni que se tiren los arquillos, ni nada. Lo que digo es que cuando se tira una fachada de una casa que tiene 6 metros de ancho, no es necesariamente, o lo más importante, el recopiar esa fachada, que no va a cambiar el sistema de circulación del casco viejo, pero sí que se puede añadir
un ornamento estético, una fachada más actualizada sin necesidad de copiarla, porque es una mentira. ¿Y esto no se hace de alguna forma? Bueno, yo desde luego estoy en contra de todo No, eso, claro. Sigo manteniendo que son fachadas, efectivamente son edificios de un parcelario estrecho, porque por el siglo que es. Y porque bueno, entonces por las necesidades de la época, entonces andaban con carros y no andaban con coches. Lo que creo que sí tenemos que buscar es una calidad de vivienda y una calidad de vida dentro del casco, es decir, hay que competir con la vivienda de fuera del casco si queremos recuperarlo social, económicamente, etcétera. Entonces, lo que sí tendremos que ir es a imaginar un tipo de vivienda, pues de dúplex o de unificación de parcelas dentro de la vivienda, etcétera. Eso sí, eso estoy de acuerdo. Es decir, lo que no podemos es mantener viviendas de 30 metros cuadrados, ahí tendremos que imaginar y buscar otras soluciones. Pero lo que es estéticamente, yo creo que hay que mantener el parcelario gótico, que es la gran joya del casco medieval. Y lo que es la fachada, no es muy introducido ningún tipo de modificación. Entonces, Arantxa, se refiere un poco a lo de la polémica esta del Parlamento, sí, dices, sí. Las fachadas del Parlamento que se van a, bueno, que los quieren tirar o que si se tiran o no se tiran. Bueno, yo antes he comentado aquí con Ana, micrófono cerrado, lógicamente, si los materiales son malos y eso va a costar un montón de dinero rehabilitarlo, no sé, pues es posible que se pueda rehacer nuevo del todo, ¿no? Ahora bien, lo que no me parece normal es que a una gente se le permita hacerlo y a otra no. Sí. Entonces, o se le deja a todo el mundo o no se le deja a todo el mundo, porque claro, ha habido gente que ha querido hacer eso y no le han dejado tirar la fachada. Han dicho, no, usted conserva la fachada y se gasta usted el dinero y luego pues ya veremos, ¿no? Nos habla de que hay que revisar la normativa, ¿no? Sí, pero bueno, pero es que claro, ahora como no es un particular el que pide esto, entonces las cosas están cambiando, las están observando. Quiero decir que depende de quién ha sido el que ha solicitado eso. Si tú eres un particular, pues te comen. Que puede haber favoritismo por parte del Parlamento. Yo lo que digo es que la ley sea para todos igual. Es decir, o se tiran todas las fachadas y se hacen nuevas o se hace otra cosa nueva o se hace lo mismo. En fin, eso se podría entrar luego a discutir, pero que todo sea lo mismo. Es decir, no para usted una cosa y para el otro otra. No sé si queréis comentar alguna cosa. Bueno, sí, yo lo que creo es que efectivamente hay una catalogación de edificios, me parece que son en estos momentos 800, que están catalogados de mantenimiento estructural y de fachada. El problema que veo yo en esto, que se nos vaya planteando de aquí en adelante, pero que creo que son reflexiones que tendremos que hacer y que habrá que cambiar según las exigencias, es decir, tampoco podemos ser drásticos, 800 edificios catalogados y de aquí no se mueve nadie, es decir, creo que también habrá que ir modificando las cosas según las exigencias. Pero lo que sí es cierto que tenemos que tener muy en cuenta, yo creo que es el uso. ¿Cuándo nos empezamos a dar de golpes contra la catalogación? Cuando el uso que se prevé en ese edificio no está condicionado para ello. Es decir, si esto eran viviendas, eran viviendas. Entonces, querer hacer la ampliación de un parlamento es, yo creo, donde crea un poco el conflicto, ¿no? Más de... Efectivamente, arquitectónicamente igual no tiene mucho mérito de esas fachadas, no tienen ningún valor, pero sí que es un poco la historia, sí es el ensanche y sí es como ha sido la ciudad de Vitoria. Entonces, desde ese punto de vista creo que se merece un respeto. Pero por otro lado siempre tenemos los informes técnicos que creo que también hay que valorar y tener en cuenta que para eso están. Y cuando te dicen que no se pueden mantener, que no merece la pena, que el coste económico es muy elevado y que para ese uso no sirven, pues es una reflexión que tendremos que hacer y será una decisión política la que... tendrá que... Estaba recordando yo cuando preguntaba, ¿cómo va Vitoria? ¿Cómo la ven ustedes? Me decían, bueno, es una ciudad europea, es una ciudad moderna. Bueno, a ver, ¿también para quién? Porque yo he tenido, y hemos oído también, por ejemplo, desde estos micrófonos Antena 3 de Vitoria, voces que nos llegaban diciendo, pues hay que hablar de barreras arquitectónicas, por ejemplo, porque hay muchos vitorianos y hay que pensar también en que tiene que ser una ciudad práctica para uso y disfrute, no de unos pocos, sino de una mayoría. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta entonces otras voces quizás, ¿no? Por ejemplo, Jorge Giraldina, en esa plaza. No sé, es que yo no encuentro tantas barreras en esta ciudad. Es una ciudad abiertísima, llena de rampas para el carrito de la compra o por ser un minusválido. Es decir, que no le veo barreras arquitectónicas de ese tipo. Tiene otro tipo de barreras, por ejemplo, pues la del tren que estaba separando la ciudad, pero que bueno, parece que hay un proyecto que la va a arreglar. Un cementerio también. O miraría lo del agua, que está separada de alguna manera por la carretera, el parque, etcétera, que son ese tipo de barreras sí existen, pero por otro lado son las normales. Al haber crecido la ciudad en esas direcciones estaba ahí lo que había antes y ahora parece que se están haciendo los proyectos, a pesar que es una ciudad que está en proyecto todavía, sin currículum de ningún tipo, ¿no?
Y en cuanto a lo que dices del cementerio, pues yo el cementerio es algo que conservaría ahí siempre, ¿no? Sí. Me parece encantador, ¿no? Me parece un sitio delicioso y además en casi todas las ciudades que han ido creciendo algún cementerio siempre se queda en medio, ¿no? Pero no lo tiran, ¿no? Yo estoy de acuerdo, efectivamente. Yo creo que es una ciudad muy mentalizada por los políticos en las barreras arquitectónicas. Lo que pasa es que, bueno, todo lleva su proceso, ¿no? Pero yo creo que es una ciudad cómoda para todos, con todas las deficiencias que pueda tener. Y, bueno, ¿y qué segunda parte has dicho? No, decía que bueno, que las barreras naturales que tenía. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Bueno, que son proyectos que se están realizando y que yo creo que a corto plazo se van a solucionar. Y en el tema de la ampliación de la ciudad, yo creo que esto hay una tendencia política, unas ideas políticas muy claras ahora de ir haciendo ciudad, según se van en unos polígonos muy determinados, de tal manera de no hacer islas de edificios. Yo creo que por eso se ha retrasado un poco todo el proceso de la vivienda concertada y la vivienda social, pero creo que es una política que a corto plazo va a tener un resultado muy positivo, porque vamos a hacer una ciudad, continuar a una ciudad, que creo que es muy importante todo eso. Yo no sé que hay ya varios dormitorios, ¿no? No sé que hay de alguna forma. Yo creo que eso no se puede evitar en ninguna ciudad, porque si alguna ciudad es modelo de equipamiento dentro del barrio, es Vitoria. Porque a cualquier barrio que vayamos hay equipamiento social, deportivo, comunitario, es decir, y sin embargo, pues como decía Jorge, ¿cuál es la tendencia de una ciudad? Pues venir al centro, pero eso es inevitable, yo creo que en todas las ciudades. Sí. Bueno, realmente aquí en Vitoria tenemos una oportunidad histórica de hacer una ciudad de futuro y bonita y amplia, sin barreras y sin muros que dificulten el discurrir de la vida normal. Es decir, si están tirando los muros en otros sitios, ¿por qué vamos a levantarlos aquí? Vamos a hacer una ciudad que sea cómoda y que esté integrada en el sitio donde estemos haciendo las cosas. Es decir, que esté las cosas en su sitio y que no pongamos las cosas al tuntún, aunque algunas veces pues, parece ser que dicen que están muy estudiadas, pero en fin, yo discrepo un poco con lo que hemos comentado antes en ese tema. Sí, yo ya les pediría simplemente para acabar en que, bueno, que me digan un poco, estaba pensando yo ahora mismo en cómo quieren o cómo ven la Vitoria del año 2000, aunque la verdad esto no es quizás hacer demasiada predicción, porque el año 2000 está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues entrado el nuevo siglo XXI, a ver cómo ven Vitoria-Gasteiz a unos años vista, o como mezclando aquí un poco de deseos también y perspectivas del futuro. Yo mi deseo es que se convierta en una ciudad laboratorio, es decir, ahí entraría lo que hablaba antes del terreno estético o de cómo hacer crecer la ciudad de una forma mucho más estudiada y más ideal, ¿no? Yo soy bastante contrario a la creación de barrios tipo Lacua con casas de 40 pisos, etcétera. Yo soy bastante contrario porque además creo que vivimos en una zona del país lo bastante llana y con bastante terreno como para poder tener otro tipo de opciones, ¿no? Y la vería eso como una ciudad laboratorio, ya que parece que hay una tendencia a mirar con lupa a la ciudad, que a mí me parece genial, que están los barrios. Curiosamente los barrios en esta ciudad tienen una vida propia muy intensa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo el taller en un barrio que conozco, o sea, pero yo lo miraría con a un futuro de cómo va marchando el cambio social, de cómo habría que entender la nueva relación social, ¿no? Es decir, ya no es una ciudad que se vaya a dedicar tanto a la industria como a otro tipo de cosas, el nivel cultural, social y económico de la ciudad pues parece que es bastante elevado en cuanto a la media del país, etcétera. Yo la tomaría como una ciudad laboratorio experimental, ¿no? Ahí está, Jorge Gerván nos dice una ciudad laboratorio experimental. Ana Aguirre. Bueno, yo creo que el futuro de Vitoria va a ser de una ciudad modelo en muchos aspectos. Yo creo que una vez estudiado los errores que se han podido cometer hasta ahora, creo que hay un gran interés político en que todas las ampliaciones de la ciudad sean muy estudiadas y muy tratadas. Y todos los proyectos que tenemos ahora a corto plazo, pues efectivamente lo que se pretende evitar es esas casas de 14 alturas, sino hacer una ciudad mucho más agradable, con una mayor calidad de vida. Y yo creo que es un poco lo que vamos a pretender, ¿no? Y lo que se va a conseguir, hacer una ciudad europea con una gran calidad de vida. Bueno, pues aquí hablamos también de calidad de vida, pero María Moraza también rápidamente ya en los últimos instantes. Sí, bueno, yo un poco estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí de los contertulios. Yo espero que Vitoria sea una ciudad moderna, una ciudad
vanguardista, que sea una ciudad racional y que sea integral, es decir, que esté de acuerdo lo que se está haciendo con las últimas tendencias, pero que se pongan en el sitio que se deben de poner. Una ciudad que tenga libertad de movimientos y que con zonas verdes, como es una de las ciudades más grandes de zona verde de Europa. Bueno, pues hay que una ciudad también con libertad de movimientos. Yo les agradezco muchísimo que nos haya acompañado Jorge Girbau Aguirre, pero María Moraza, gracias por estar con nosotros en la tertulia. Gracias. Gracias.